El de la Fania All Stars, el sábado 19 de marzo del 2011, me fui con mi querido amigo Juan Carlos Andrade, también melómano y salsero guayaquileño, a Lima, al Estadio de San Marcos, a observar a la orquesta más importante de la historia de la salsa en el mundo, que es la Fania All Stars. Mi lugar favorito en Guayaquil, sin duda, es el Salado. Yo crecí en el sur, crecí en medio de ese aroma de mar, de esa añoranza de mar. En el modernismo, la etapa modernista, mi revista favorita fue Renacimiento, una revista que la dirigió Medardo Ángel Silva entre 1915 y 1916. Mi revista favorita desde la aparición de la caricatura, siglo XIX, fue El Perico. Y en el siglo XX mi revista favorita fue Cocoricó, una revista de caricaturas donde publicaba sus trabajos el gran artista Galo Galecio. Aquí el que baila gana, de los Bambán de Cuba. También otro tema de salsa de Nueva York de Rey Barreto que se llama Préstame tu mujer. Y también un tema súper sabroso de una orquesta de salsa ecuatoriana, la Banda de los Hechiceros, que se llama Ayaca de Maíz. Bienvenidos nuevamente a Silla Vacía, el programa de entrevistas del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura. En este momento nos encontramos celebrando el primer año del observatorio, justamente en el marco del primer encuentro de Políticas y Economía de la Cultura, así que hemos vuelto. Junto a nosotros se encuentra en este momento Ángel Emilio Hidalgo, poeta, investigador e historiador guayaquileño con una trayectoria muy amplia, pero que actualmente se desempeña como director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Y en torno a este cargo es que va a girar nuestra conversación de este momento. Bienvenido, Ángel Emilio, ¿cómo estás? Muchas gracias, José Miguel. Para mí un enorme gusto estar aquí. Muy bien, Ángel Emilio. Te voy a hacer la pregunta de cómo entraste a la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Tú has estado en otros espacios antes. ¿Cómo se dio tu ingreso aquí? Yo ingresé el 15 de enero del 2021 a pedido de la entonces directora de Cultura, la ingeniera María José Félix. Ella me llamó en el mes de diciembre del 2020 y yo acepté el reto de servir a mi ciudad y a mi cantón como jefe de la biblioteca municipal. De acuerdo, hay una cosa súper importante con espacios como la biblioteca, los museos, que es el de la preservación de la memoria. La memoria es un concepto que puede parecer muy abstracto, pero nos atraviesa a todos, así que me gustaría que tratemos de darle un poco de vida y pensar en que esta memoria tiene también una dimensión física, ¿no? Se la siente. En este momento, precisamente, nos encontramos en Manzana 14, un espacio que hace 200 años era la casa en la que se reunieron Simón Bolívar y José de San Martín, por ejemplo, y eso le da una dimensión totalmente distinta a este espacio que estamos ocupando ahora. Cuéntanos un poco de este tipo de visión. ¿Tú la compartes? ¿Existe la dimensión física de la memoria? ¿Cómo lo concibes? Por supuesto, existe la dimensión física, pero también existe la dimensión simbólica de la memoria. Este es el espacio, justamente, era la casa del español Manuel Antonio de Luzárraga, donde el 26 de julio de 1822 se reunieron Simón Bolívar y José de San Martín, es decir, el libertador de Colombia y el protector del Perú, para discutir, debatir dos cosas, básicamente. Primero, la suerte de Guayaquil, que dicho sea de paso ya estaba echada, porque ya Bolívar se le adelantó, como se dice. O sea, él recibió a San Martín y le dijo como bien. Se dice en términos hípicos, por una cabeza. Y pues lo recibe a San Martín y fundamentalmente lo que conversan es respecto de cómo va a ser la finalización de la campaña para independizar al Perú. Y básicamente San Martín se da cuenta de las ambiciones de Bolívar, lo que hace es una forma muy digna, con una gran entereza, retirarse y decirle en palabras de un
novelista colombiano que escribió un texto literario muy interesante, precisamente que registra la entrevista de Guayaquil. Le dice San Martín a Bolívar: a usted le dejo la gloria. Y cuando lo recibe le dice: bienvenido solo colombiano. Así es. Tal como lo has dicho. Así es. Y ya había izado la bandera de Colombia, el amarillo, azul y rojo. De acuerdísimo. Bueno, entonces, o sea, estamos de acuerdo en el rol tan importante que es este de la memoria. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cuál es la situación de las políticas públicas en torno a la presentación de la preservación de la memoria? ¿Cómo las ves? Verás, el problema es que la memoria tiene que ser entendida en esta doble dimensión, tanto en la material como en la simbólica, porque también existe tanto un patrimonio material, que son las bibliotecas, son los archivos, son los museos, que son estos repositorios de la memoria, pero también existe un patrimonio cultural inmaterial, donde la memoria se reproduce constantemente, sin fin, y es lo que de igual manera hay que preservar. Muchas tradiciones, inclusive familiares, ¿no?, más allá de las llamadas leyendas urbanas, son importantes vehículos y un contenido que viene desde memorias, inclusive te podría decir ancestrales, que al día de hoy evidentemente son muy representativas para muchas comunidades de sentido, y en ese aspecto el Estado como tal, el Estado en toda su expresión y en todas sus instancias, en todos sus ámbitos institucionales, tiene la obligación de preservar el patrimonio, tanto material como inmaterial. En ambos aspectos entra la problemática de la memoria, de la preservación de la memoria, para favorecer evidentemente la construcción de procesos de identidad. Esto me hace pensar enseguida, ya me comentabas un poco tras cámaras algunos proyectos, algunas ideas que hay para implementar en la biblioteca, pero también esto ya lo habías dicho a la prensa. Habías mencionado algo sobre la democratización del contenido que se encuentra dentro de la biblioteca e incluso de la digitalización de estas cosas. Cuéntame un poco cuál es la idea, cómo se va a implementar. Hay que facilitar el acceso a la información valiosa, valiosísima que tenemos los guayaquileños en la biblioteca de la ciudad. Y esa es una idea, la idea es pues digitalizar al menos aquellos fondos antiguos, el archivo histórico, porque tenemos también un archivo histórico que es el Archivo Histórico Camilo de Estruje, donde hay documentos desde la época de la colonia, y también tenemos anexa a la biblioteca municipal, o como parte de ella, la Biblioteca de Autores Nacionales Carlos A. Rolando, donde también hay una importante documentación, tanto en cuanto a bienes documentales como bienes bibliográficos. En ese sentido, especialmente estas piezas únicas, al tratarse de documentos coloniales, documentos manuscritos, donde están fragmentos de la historia de nuestra ciudad, tienen que ser preservadas, y tiene que haber una política de acceso universal hacia este tipo de material, precisamente a través de la digitalización de estos fondos. De acuerdo. Ángel Emilio, nosotros mantuvimos nuestras primeras conversaciones, digamos, largas, más profundas, a propósito de publicaciones tuyas en Cartón Piedra, la revista que yo editaba hace unos años. Y bueno, hoy Cartón Piedra, que fue fundada hace 10 años, ya no existe. Y así como Cartón, o sea, hay un montón de publicaciones más, o sea, que era un intento justamente de hacer registro, de darle vida a la cultura, de rescatar cosas que se conocen poco. Bueno, ya casi no hay. Entonces hay una pregunta aquí, o sea, porque hay protocolos. O sea, hay protocolos incluso de preservación de este tipo de cosas que da la UNESCO y dan otras instituciones. Así es. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de preservar lo digital? O sea, de preservar estas cosas en la esfera digital. ¿Es solo de las instituciones públicas? No, es la responsabilidad de todos, pero el Estado está a cargo de buena parte, de buen porcentaje de esos fondos, de esos archivos y de esos museos. Eso es algo que tenemos que estar conscientes. En el año 2008 se emitió un decreto de emergencia del patrimonio cultural, se trabajó con 5 universidades a nivel nacional, tuve la suerte de dirigir el equipo de bienes documentales en toda la costa y Galápagos, porque fui contratado por la SPOL,
La SPOL fue la universidad del litoral que se encargó de aquello. Se elaboraron, se hicieron los inventarios, se elaboraron los informes respecto a aquellos contenedores o repositorios de la memoria que estaban en peligro y a pesar de eso no se hizo prácticamente nada. Al 2016, lamentablemente, pues el 16 de abril, como todos sabemos, 2016, sufrimos el terremoto y muchos de estos espacios se perdieron para siempre. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo un Estado, ¿verdad? ¿De qué manera debe preservar la memoria, los archivos, los museos, los espacios donde está atesorando precisamente la historia y la memoria social de los ecuatorianos? Esa es una responsabilidad que tiene que ser entendida como una política de Estado, más allá de que esté un gobierno u otro. Y claro, nosotros desde la expresión local del Estado, que es la municipalidad, pues estamos orientándonos precisamente hacia eso, hacia la preservación de nuestros fondos, el mantenimiento con todas las condiciones debidas y por supuesto también estamos presentando y desarrollando el proyecto de que se digitalicen estos fondos para que de aquí a un cierto plazo, ¿verdad? Ojalá más pronto que tarde, ya pueda estar un buen porcentaje de los archivos y de los repositorios, sobre todo antiguos, que tenemos a cargo como Municipalidad de Guayaquil, ya puedan estar pues digitalizados y pueda haber ese acceso universal de los ciudadanos y las ciudadanas, no solo del Ecuador, sino del mundo. Bueno, hemos hablado bastante acerca de digitalización, de circulación virtual, que sirve no solamente como para tener una mejor difusión, para llegar a más gente, sino también, obviamente, para preservar documentos como los que mencionaste hace un momento, las actas de fundación de la ciudad, o sea, que tienen cientos de años. Entonces, sí, sirven para eso, pero no olvidemos tampoco que la biblioteca municipal es un espacio físico. Bueno, todas las bibliotecas, todos los museos son espacios físicos. En ese sentido, se me ocurre, por ejemplo, que estando tan cerca de la Biblioteca de las Artes, que es la biblioteca de la universidad, de esta universidad, hay como algunas oportunidades de actuar en conjunto. ¿Cómo tú crees, cómo tú ves que podrían articularse los esfuerzos de estas instituciones? Efectivamente, nosotros tenemos verdaderas joyas únicas en los repositorios, tanto a nivel del aspecto bibliográfico como también documental. Como tú mencionaste, nosotros atesoramos las actas del Cabildo Colonial de Guayaquil desde 1639 en el Archivo Histórico Camilo Estruje de la Biblioteca Municipal y otros documentos que tienen que ver precisamente documentos clave con la historia de nuestra ciudad y también de nuestra región y país. Y en ese sentido considero que la experiencia que ya lleva adelante la Biblioteca de las Artes es muy importante para nosotros. Hemos conversado, en días pasados conversamos con el rector, con el doctor William Herrera, y hay toda la disponibilidad de parte de él para poder mantener una vinculación muy cercana y también, sobre todo, a nivel de asesorías respecto a cómo llevar adelante una biblioteca, porque la Biblioteca de las Artes es una biblioteca moderna, es una biblioteca que funciona de una manera óptima y en ese sentido es un ejemplo para nosotros, para poder implementar todos estos procesos, sobre todo, por un lado, de reorganización a nivel bibliográfico y documental y por otro lado también en el tema de la seguridad del manejo de estos bienes, que muchos de los cuales tú sabes son delicados, o sea, de uso y manejo bastante, debe ser bastante prolijo, por primero la antigüedad y sobre todo porque sabemos que en nuestro clima caliente, tropical, pues este tipo de bienes bibliográficos están sometidos y también amenazados constantemente. De acuerdo. Mira, nosotros raspamos un poco esto de lo que vamos a hablar ahora, pero cuando hablamos acerca de
de quién es la responsabilidad de preservar la memoria. Nosotros habíamos hablado de que es de todos. Pero pensemos ahora como un poco por fuera de qué es lo que hacen o deben hacer las instituciones y pensemos desde la gente, ¿no? O sea, en Guayaquil, su pueblo, su gente, ¿cómo expresa la memoria de su ciudad? ¿Cómo y dónde se expresa esta memoria? ¿Dónde la podemos ver fuera de las instituciones? La podemos ver en la cotidianidad, la vemos en las familias, la vemos en los barrios, la vemos en el día a día cuando uno regresa a su barrio, el barrio donde creció. Ujú. Ahí está el mismo árbol, la misma palmera, el lugar donde, el espacio donde te ponías a jugar pelota con tus amigos. Ahí está la memoria también, ¿no? El colegio donde estudiaste, cuando regresas, cuando pasas en el carro por esto que algunos historiadores llaman lugares de memoria, Ujú. ¿no? Es decir, estos espacios muy densos de significación que son importantes para el sentido de proyección en el tiempo de una comunidad, ¿no? Pues no solamente se trata de hablar de las imágenes postales del malecón o de el malecón del Salado o el del Guayas o de la Rotonda o de la Columna de los Próceres o del Cerro Santana o de las Peñas. Hay muchos más lugares. Es decir, cuando tú encuentras la huella de la presencia humana, evidentemente se está construyendo no solamente un aspecto físico material, sino también toda una cultura, toda una memoria, y en ese sentido es completamente válido recuperar cualquier espacio donde se generan estas relaciones interpersonales que con el paso del tiempo se van a convertir en memorias importantes y destacadas para los ciudadanos y las ciudadanas. Eso que dices me hace pensar un poco en que tal vez cuando pensamos en historia, la entendemos demasiado rígidamente como una sucesión y un registro de hechos, pero que no siempre nos aproximamos a la historia como unos hechos que explican nuestro comportamiento el día de hoy. Es un reto bastante... es un desafío, es muy desafiante tratar de revertir eso, ¿no? O sea, tratar de hacer que la gente se fije en cómo lo que pasó antes está explicando que yo tome este camino hoy o, no sé, o me reúna con la gente en esta calle. El problema también está en la pedagogía y en la didáctica, en la forma y la manera como nos enseñaron historia. Ujú. Porque se pensó que la historia era el recuento a través del tiempo de los más importantes sucesos o hechos de un pueblo. Pero la historia es mucho más que eso. La historia es tu vida misma, es el día a día, es la manera como te relacionas con las otras personas. Entonces, un profesor lo que tiene que hacer es, primero, explicarle a los estudiantes todos estos procesos sociales que se desarrollaron en el tiempo, pero vincularlos con su realidad actual, con su cotidianidad. Y en ese sentido, esa historia se vive, se experimenta, ¿no? Se vuelve carne. Además, también es importante cuando tú le explicas a los estudiantes, es importante que ellos asuman que son parte de un proyecto común, ¿no? Más que hablar de un espacio público, tenemos que empezar a hablar de un espacio común, de un espacio comunitario en esta única casa que tenemos, que es el planeta Tierra, ¿no? ¿Tú podrías darnos un ejemplo de algún momento como personal tuyo en el que sí, o sea, entraba en el que te diste cuenta, que tuviste alguna especie de efifanía sobre un lugar, o sobre algún hecho o algo en tu vida, o sea, donde se expresa esto de lo que estamos hablando? Tú dices el lugar de memoria. Sí. Un lugar de memoria siempre está relacionada, pienso yo, con las memorias individuales que nos marcaron como seres humanos. Ujú. Es decir, donde fuimos felices, donde corrimos a nuestras anchas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo mucho, yo crecí en el sur, en las Acacias, en una época en la cual el estero salado todavía estaba limpio y no se había rellenado, ¿no? Entonces yo sí vi pescar en uno de los ramales, uno de los brazos del estero salado, muy cerca de mi casa, personas y vi esa interacción, ¿no? Tan cotidiana, y es algo que añoro. Añoro esa ciudad más ligada
a la vida acuática, ¿no? Claro, luego pasa el tiempo se dice efectivamente que lo que más valoras es lo que has perdido para siempre, ¿no? Claro, Guayaquil también históricamente ha tenido ese problema, ha habido, pues esto es algo que lo sabemos todos, ¿no? No, hasta los años 70 hubo realmente una concepción de una ciudad, ¿no? Que más o menos podía controlarse en términos urbanísticos. Después hubo un desborde total, ¿no? Y entonces creo que es importante desde la recuperación de la memoria volver a esos espacios, ¿no? Y entender cómo esos cambios y esas transformaciones también han sido parte de tu vida, ¿no? Y además saber que puedes hacer algo por, de alguna manera, a través de un registro, de una fotografía, volver a reconstruir, ¿no? Y traer al presente aquella historia que realmente es relevante para la gente. Yo hace unos años hice un proyecto de recuperación de la memoria social de 8 barrios populares de Guayaquil y me encantó porque era el momento y la oportunidad para que las personas se reúnan en asambleas, ¿no? Y puedan decidir qué mejorar en esos espacios. Es decir, no solamente la memoria sirve como una especie de dispositivo de la nostalgia, no, o sea, la memoria es mucho más que eso, la memoria es parte y debe ser parte del quehacer activo del ciudadano, de la ciudadana, para cambiar las condiciones, para que sus condiciones de vida mejoren. Y en ese caso, pues me parece que, como te decía, la memoria también no solamente tiene que ver con estos espacios físicos, sino con aquello que forma parte de la cultura inmaterial, de la forma, de las mentalidades, de las creencias, de la forma como nos relacionamos. Y todo eso se construye y se va articulando como un gran tejido. Finalmente, preservar la memoria, preservar los archivos, abona a la consolidación de ese tejido social. Qué importante esto que nos mencionas. Me remito a lo que contaste del Estero Salado. Porque en este momento ya hay 2 generaciones de adultos, los millennials y los centennials, quienes crecimos escuchando desde niños que el Estero Salado estaba perdido, o sea, estaba contaminado, estaba... Bueno, por suerte yo soy la generación X, así que yo sí viví la época en que en el estero todavía uno podía nadar, podías pescar. Pero justamente hago énfasis en eso, o sea, somos 2 generaciones de adultos, es decir, gente productiva que está ya haciendo cosas, dirigiendo contenidos y que crecieron con la idea de que eso estaba ahí y eso era así siempre, de que es un estado permanente. Mira, tú llegas al municipio en una época como de renovación del lado cultural, digamos, ¿no? Se acaba, digamos, el periodo de Melvin Hoyos, que duró más de 20 años, y entonces llega gente nueva. Se nota un cambio generacional en los proyectos, en las intenciones, eso es evidente. En este momento, bueno, ha habido un par de proyectos que han recibido críticas. Está el tema de los murales con las frases de varios escritores de la ciudad. Está también otro tema de murales, pero esta vez unos murales que cubrieron unos grafitis que se habían trabajado antes. Entonces hay una pelea ahí por un lado con el tema del pago de los derechos a los autores y por el otro lado por el tema de que se pierde el mural. ¿Tú nos podrías contar un poco cuál es tu visión, qué es lo que opinas de esto, de estas cosas que ocurren? ¿Cómo lo ves? A ver, yo considero que hace falta una gran promoción respecto a lo que implica la necesidad de llevar los contenidos de la cultura a el mayor número de espacios posible. ¿Por qué? Porque hay que entender también, por un lado, las innumerables formas de la expresión artística. Y en ese sentido, hablar de murales literarios en una ciudad, ¿no?
no acostumbrada a que existan murales literarios, ¿verdad? Claro, eso marca de alguna manera un atrevimiento, ¿no? Pero es una innovación en sí misma, ¿no? Acostumbrarnos a observar que los muros de nuestra ciudad no tienen que ser únicamente grises. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Debe ser una ciudad alegre, donde los colores que de alguna manera representan no solo la alegría, sino también la diversidad de una sociedad culturalmente múltiple, diversa, compleja, ¿no? Es decir, hay una serie de connotaciones y de elementos, y si a eso le sumas una frase literaria, un verso, pues estás poniendo en la esfera pública, en la esfera común, que yo prefiero utilizar este término, en la esfera común nuestra como comunidad, ¿no? Le estás poniendo un contenido que es valioso, porque es producto de la creación de mentes, ¿no? Que en este caso son autores y autoras, escritores, escritoras, poetas, que han hecho una contribución importante, tanto como la que hace un banquero, tanto como la que hace pues un político, ¿ya? Han hecho una contribución importante. Los artistas y los poetas a la historia de nuestra ciudad. Nuestra ciudad no solamente ha sido construida por los grandes empresarios, también ha sido construida por los artesanos, por los vendedores informales, por los pequeños comerciantes, por los escritores, por los maestros, por los poetas, por los artistas. Y esa es también, si hablamos de memoria, si hablamos de identidad, de historia, esa tiene que ser también una expresión de la ciudad como comunidad, de hacer justicia a esa memoria, ¿sí? De alguna manera reparar ese olvido, ese gran olvido que existe en Guayaquil respecto a sus artistas, a sus escritores, a sus poetas, a sus músicos. Ese es un poco el sentido. Mira, quisiera hacer énfasis en que la conversación ha ido muchísimo por un tema administrativo y nos hemos perdido justamente lo que estás rescatando. No, pero eso nos es trae... otra dimensión, ¿no? de abordar la problemática, ¿no? Exacto, exactamente. Pero eso también nos habla de un desafío enorme a la hora de ejecutar políticas públicas. Y este es el espacio indicado para hablar de eso. Entonces quisiera preguntarte, desde tu posición como director de una institución tan importante como la Biblioteca Municipal, ¿cuáles crees que deberían ser las acciones a tomar, digamos, a nivel ejecutivo? O qué cosas deben cambiar para poder ejecutar los planes sin tener estos problemas? O sea, nosotros tenemos proyectos en la Biblioteca Municipal que los hemos presentado. Pero digo en general, ¿no? Claro, para todo el sector. Pero lo que sucede es que una institución por sí sola no puede hacer grandes cambios. O sea, aquí lo que se requiere es, primero, una conciencia de parte de aquellas personas que de alguna manera nos encontramos como funcionarios en distintos ámbitos, ¿no? Sirviendo a nuestra ciudad, sirviendo a nuestro país, para que actuemos en conjunto y para que esas condiciones, ¿verdad?, puedan cambiar. ¿En qué sentido? En el sentido de también entender, sobre todo, ser sensibles, ¿no? Porque es una cuestión que también tiene que ver con la sensibilidad. Por ejemplo, yo he estado algunas veces en Bogotá, Colombia, y me doy cuenta la manera como los artistas, no solo los artistas, sino representantes de las distintas culturas juveniles, de las culturas urbanas, ocupan y pueblan los parques de la ciudad, y es realmente digno de aplauso, ¿no? Son espacios que se vuelven vivos, espacios que se activan, ¿no? Donde las personas intercambian no solamente información, sino también existe un intercambio humano, real, ¿no? De una comunidad de sentido, en este caso esa ciudad, que valora no solamente su memoria, sus espacios, sus lugares de memoria, sino también valora la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí va la cosa. Yo quizás, si es que se trata de hacer algún llamado o algo así, yo haría precisamente un llamado público de que las instituciones podamos establecer una gran alianza para poder diseñar políticas educativas principalmente, ¿no?, de promoción de los valores de nuestra historia y de nuestra identidad. Porque si no conoces la historia, la identidad, la memoria,
no puedes, pues, evidentemente, valorar este tipo de expresiones del arte, de la cultura, y que evidentemente tienen su importancia, y hay que darles la importancia que merecen. Ángel Emilio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas, por las ideas que nos estás exponiendo. Gracias a ustedes también por quedarse con nosotros hasta el final de esta entrevista. Quisiera rescatar la idea de que la memoria no solamente se rescata, no es algo que ya fue, también es una cosa que se genera día a día en nuestras redes de afecto, en nuestros espacios comunes, en las calles, en nuestras instituciones. Entonces, este no es solo un espacio para pensar en eso, sino también una invitación para que ocupen estos espacios, para recuperar un poco el espacio público, porque así seguimos generando memoria para el futuro. Los invitamos también a estar pendientes del resto de programación del primer encuentro de políticas y economía de la cultura. Sin más que decir por el momento, me despido. Soy José Miguel Cabrera y será hasta una próxima ocasión.